Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de una serie de televisión española del año 2008, muy interesante, con un desarrollo y una estructura muy certeros, con unas interpretaciones, en mi opinión, extraordinarias, magníficas, pero que por una serie de razones se trunca, pero aún así está disponible el material que hay en las plataformas, en DVD, que es lo que tengo yo, una serie de carácter policíaco, una serie que recurre a determinados esquemas que ahora mencionaremos, pero en todo caso una serie de gran interés. Me refiero a Guante Blanco. Guante Blanco es una serie policíaca que sigue la estela, en cierta manera, de otras series ya conocidas. Por ejemplo, aquí hablamos de La virtud del asesino, en Retrologando, que es una serie anterior, que ya plasman, de cierta manera, el desarrollo de la estructura de la serie de Guante Blanco, que es la que vamos a hablar hoy, que ya digo, está en la página web de Radio Televisión Española. Creo que está disponible los 8 capítulos. Pues son una serie de 8 capítulos de hora y cuarto, hora y media, oscila. También está en Pluto Televisión, que es una aplicación gratis para ver televisión. Y después está en DVD, que es la que tengo yo, que es esto, que son 3 discos. Capítulo 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, y 7 y 8, y material extra. Guante Blanco. Es una serie policíaca donde hay unos policías y unos delincuentes. Entonces, cada capítulo, digamos, presenta un caso de latrocinio, porque no son delincuentes, ni son violentos, ni son de estos que atracan, sino son que dan golpe a base de inteligencia. Planifican el robo, son robos, planifican el robo, lo ejecutan y al siguiente. Y cada capítulo, de alguna forma, va siguiendo un robo, y la policía, su indagación, lo que va descubriendo, y la relación entre unos y otros y demás. Y esto es lo que sucede también en La virtud del asesino, que, como recordemos, en cada capítulo palmaba a alguien. Cada capítulo había el correspondiente fiambre. Pues aquí, en vez de fiambre, son robos. Pero cada capítulo tiene su pequeña independencia en relación, sobre todo, a lo que vendrá después. Aunque todo está muy relacionado. Resulta que aquí encontramos, a mí esto me parece muy interesante, esto sí es bastante más original, que el jefe de los ladrones y el inspector responsable de la investigación son dos individuos muy parecidos, que tienen unas vidas bastante paralelas. El policía tiene un hijo adolescente y una niña pequeña que parece tener, pues, ciertos problemas. ¿Por qué? Porque su madre, o sea, la mujer del policía, falleció en un accidente de coche hace relativamente poco. Lo que ellos no sabían, los niños, es que estaban tramitando el divorcio, en fin, que no le iba muy bien la cosa, pero la cuestión que el accidente fatal pues condiciona su vida. Ellos vivían en León y se trasladan a Madrid, él pide el traslado y se van a Madrid. Y tienen esta situación familiar. El jefe de los ladrones, por su parte, tiene su mujer, que no está muerta ni muchísimo menos, y tiene una hija adolescente, también en edad del hijo del otro, y un niño más pequeñito, de la edad de la niña del policía. De suerte que, en este caso, la hija adolescente está embarazada de un señor que no quiere saber nada, de un individuo, de otro adolescente como ella, un tal Raúl, un nini, pero se conocen, o sea, no llegan a establecerse en lo que conocemos una relación entre los adolescentes, pero sí se conocen porque vemos que coinciden alguna vez, y a la amiga de ella que va a casa de él y tal. Y los pequeños también, porque incluso coinciden en clase. Incluso se ven en momentos de forma paralela, en una casa y en la otra, que están haciendo el mismo trabajo, el árbol genealógico. Y mamá, ¿cómo la pongo? Y no sé qué. Y el otro, ¿y tú qué te dedicas? ¿Y cómo a qué se dedicaba el abuelo? ¿Y cuántos hermanos tenías? Tal. Claro, el ladrón no dice a qué se dedicaba el abuelo, porque resulta que otra clave de la serie es que esa forma de robar, ese estilo criminal, digamos, se pasa de padre a hijo. Tanto así que el padre del protagonista, del ladrón protagonista, apodado el Dandy, era un ladrón de primerísimo orden, un ladrón de guante blanco, que es un ladrón, eso, fino, sin necesidad de recurrir a la violencia y tal, que es el guante blanco que, si tomamos el DVD, vemos aquí en esta imagen. El guante blanco alusivo a ese tipo de ladrones, de tipo Raffles, tipo Arsène Lupin y todas estas cosas. Entonces, por un lado, tenemos los ladrones, que ahora repasaremos los personajes, y iremos adjudicando a cada actor o actriz su rol. Pero los ladrones cada vez se van enfrentando a robos, no sé yo si más difíciles, pero sí en cierta manera más complejos,
Ellos hay un perista que les va encargando, que solo lo conoce el jefe, le va encargando, ahí en el cajón tiene el encargo. Y cobran siempre el 5% del valor estimado y tal, y van resolviendo casos. Con una pericia inusual y además con otro elemento. A ver, la serie no es que sea, es verosímil, vamos a decir que es verosímil, dentro del contexto de la serie. Pero realmente esto no tiene ninguna posibilidad de darse en la vida real, porque es que es imposible. O sea, son 4 personas, la banda de los ladrones, y aparte de que se conocen todos los sitios, son capaces de infiltrarse con una facilidad pasmosa en lugares como museos, como casinos, como bibliotecas, tipo Biblioteca Nacional, pero es que además son una especie de camaleones, que eso está bastante bien hecho. Pero claro, es que lo que nosotros vemos lo ha hecho un equipo de caracterizadores, no ellos mismos, porque es que se transforman, o sea, el pelo, los ojos, las narices, las voces. O sea, eran unos actores consumadísimos. Estos estaban perdiendo el tiempo. En vez de dedicarse al bar, se pueden dedicar al cine y estarían ganando Oscar todos los años, porque, claro, convencían al lucero del alba de lo que ellos querían. Ahora voy con melena, ahora voy con gafitas de canoso, ahora voy de no sé qué. Todo. Y además tenían una capacidad de persuasión magnífica, porque convencían a todo el mundo de lo que ellos querían. Y vamos viendo. Hombre, los casos tienen su gracia porque a ver cómo resuelven esto y cómo en un casino, cómo entra en el sótano donde está y ahora lo consigue, cómo sale, etcétera. Bueno, y después está la policía. La policía, hay este inspector que hemos dicho, hay una comisaria por encima de él, después pues los que están por debajo, de grado inferior, que van pues atando cabos, van resolviendo, van identificando los casos que corresponden a esta banda, porque al principio nadie piensa que sea una banda los que hacen los mismos, y van revelando informaciones no carentes de interés para nosotros. Aquí hay otra breva, otra castaña de estas, que digo de la verosimilitud, que es que de pronto, avanzada la serie, aparece allí un inspector que han enviado desde Barcelona, porque se ha especializado en los robos de esta banda, conoce mucho de esta gente y tal y que igual. Muy bien. Porque identifican a uno, que después hacen pasar porque en ese momento, que después harán pasar porque se ha muerto. Y este es especialista en este asunto. Lleva desde que empieza a funcionar esta banda, detrás de ellos. Y bueno, él va pues posibilitando ciertas cosas hasta que, ya digo, hasta que se cargan a uno de la banda por una serie de razones. Y él no, está muerto, está muerto. Y resulta que este no era ni policía, ni era de Barcelona, ni nada de nada. Era otro chorizo igual que ellos, pero que se había infiltrado la policía mandando un fax. Había mandado un fax, va a ir el inspector, no sé qué. Ah, muy bien, que venga. Entonces llegaba, hola, ¿qué tal? Soy el inspector. Ah, pase. Y ya lo ponen allí al día de todo, lo ponían incluso, la comisaria lo pone al cargo de la investigación. O sea que son cosas que, vale, pues te las tienes que creer porque no hay más remedio. Después hay unos personajes por ahí de vez en cuando que aparecen para aquí y para allá, un tanto extraño, una sacristana que roba una reliquia para irse al bingo, para que le dé suerte. Después hay un mendigo que pide, hola, tiene usted 1.500 euros, que es que mi contable se ha ido. Ah, sí, o 200 euros, después aparece muy bien porque lo implican de alguna manera, y entonces, ¿qué pasa? No, llame usted a mi abogado. ¿Su abogado dónde está? Denle el teléfono. Está de vacaciones en Checoslovaquia, hostia. Pero a mí esos personajes me hacen gracia, o sea, rompen un poco, digamos, la rectitud de la supuesta verosimilitud, ¿no? Pero tiene gracia. Entonces ya digo, tenemos los dos casos paralelos. Y ahora vamos a contar, antes de llegar al reparto, los personajes y eso, algo que a mí personalmente me parece detestable, me parece aborrecible, me parece una falta de respeto al espectador total y absoluta, y me parece algo desmerecedor de una entidad pública, porque lo hagan las televisiones estas privadas, todavía lo puedo entender. No, porque una vez que yo inicio una serie, yo adquiero un compromiso con el público que me sigue. Sean mucho o poco, no es que esto se lo han visto nada más que 2 millones de personas. ¿Qué te parece poco? Porque es un número muy considerable, ¿no? Entonces, esta serie la trataron muy mal. Y el compromiso implícito ese que digo con el público se lo pasaron por el forro de las narices. Para empezar, yo me apuntaba aquí una serie de cosas, porque esto era una serie para estrenarla y para darle tono de prime time, ¿no? Bueno, pues el primer capítulo lo estrenaron haciéndolo coincidir con un partido de la selección española de fútbol. O sea, a ver, pues claro, no, que poca gente lo ha visto, porque será que es raro. Pero es que el segundo,
había una temporada, perdón, había una serie en Antena 3 que funcionaba muy bien, que se llamaba El Internado. Pues resulta que el día del estreno de la temporada X, la cuarta me parece, ese mismo día programan el segundo capítulo de Guante Blanco. O sea, una serie esperada que funciona tal, le meten, porque si fuera que empieza a la vez, todavía podía decirse, bueno, pues a lo mejor, pero no, es que ya la serie estaba empezada, el segundo capítulo tal. Pero es que el siguiente todavía lo cambian de día, porque esto me parece que eran los jueves, me parece recordar, y lo ponen los viernes, con tal, y lo ponen coincidiendo con las celebraciones del Viernes Santo. O sea, el Viernes Santo es la primera y la segunda la serie. O sea, fue un despropósito como trataron a la serie, una serie que está muy bien, que tiene mucho trabajo detrás y bien hecho. Es que tengo que explicar esto porque si no, no se entiende lo que voy a decir después, del final de la trama, ¿no? Y resulta que decidieron cortar la serie. Llevaban grabados 7 capítulos. La programación original eran 13. Y decidieron cancelar el asunto. No. Entonces, pero oiga, pero ya... Bueno, pues y lo que hicieron fue en un 8º capítulo, porque la serie está a costa de 8 capítulos, o sea, la serie, ya lo he dicho antes, capítulos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7 y 8 extras. Son 8 capítulos. Pero la planificación inicial eran 13. Entonces, ¿qué hacen? Que a base de recorta y pega, en el capítulo 8º, que es el último que podemos ver, se resuelven una serie de situaciones, pero sin saber cómo, ni de qué manera. O sea, el personaje del policía, a lo largo de un interrogatorio, porque la sucesión de casos es un flashback. Esto ha sucedido hace 20 años, en el 2008. Entonces están entrevistando, están interrogando al policía que ha llevado, al inspector de policía que ha llevado el caso. Entonces, al principio de cada capítulo hay un momento, incluso a veces al final también, pero no siempre, al principio sí, es un fragmento del interrogatorio del policía que es bastante borde, por cierto, que está interrogando al policía. El policía nos va dando informaciones de su presente, no del flashback cuando él está en activo, porque él ya está retirado, él está jubilado. Entonces sabemos que tiene una mujer, que es su segunda esposa, porque la primera sabemos que murió, sabemos que hay otra serie de elementos, y al final descubrimos quién es la mujer, pero no sabemos cómo llega a parar ahí, cómo conoce a esta mujer. Es que no lo sabemos, es que esta mujer es muy importante en la película. Voy a hacer un spoiler, porque es la esposa del jefe de los ladrones, que supone que ha fallecido. Entonces termina con el policía. Después se habla de otras cosas, que cómo se han conocido entre otras personas, cómo han ido a parar aquí, y sobre todo que continúa la saga, el dandy, primer ladrón, segundo ladrón, el protagonista de la serie, tercer ladrón, no voy a decir quién, pero hay alguien que es la persona descendiente de ese ladrón. Pero ¿cómo ha llegado a esa situación? Y probablemente, por lo que se deduce del interrogatorio de este inspector de policía retirado, con la connivencia y la colaboración del policía. Pero bueno, esto son cosas que son mera hipótesis porque en la serie no se ven. Lo que se ve es al final. Deprisa y corriendo, vamos, que tenemos prisa. Como cuando estás en un acto público en una institución y tienen que cerrar a las 9 y está a las 9 menos 5 el conserje ya va riendo para echar a la gente fuera, pues igual. O sea, aquí han hecho un capítulo final porque es que la serie se demora en detalles, en cosas para hacerla verosímil, para hacerla rica y para hacerla interesante. Y al final, vamos. Y te meten ahí, que no tiene explicación por qué el personaje del policía termina con esta mujer, con la mujer del ladrón. Esta muchacha, ¿por qué? ¿Cómo ha llegado a hacerse ladrón? Cuando lo que hemos visto es que lo desprecia, porque ella se cuela en donde trabajan los ladrones, donde planifican los golpes y todo esto, que no la encuentran, aunque encuentra después una pulserita que el padre sabía que era de ella, ella le dice, que eres un ladrón, o sea que todo lo mío ha sido robado, pues no quiero saber nada, y se quita en medio cabreada. Y ahora después resulta que sabemos que él, al final de todo, es la responsable de los robos. En fin. Lo que vamos a hacer es ir con los personajes, que es lo interesante, porque digo, excelentemente interpretada y dirigida y todo. El creador de la serie es Ramón Campos, el director Carlos Sedes y los guiones del propio Ramón Campos, de Eligio R. Montero y de Gemma R. Neira, y también de David Ríos. O sea, un equipo de guionistas importante. Y vamos con el reparto. Carlos Hipólito, un actor conocidísimo, además, el que aparece, bueno, aquí es que aparecen todos, aquí aparecen los ladrones y los policías mezclados. Porque este es un ladrón, esta no sé quién es, está en la comisaria, el perista está aquí detrás de una ventana, el jefe de los ladrones, el inspector de policía, aquí tenemos la ladrona, los subinspectores y aquí el otro ladrón. Estos son el elenco principal
que vamos a ver. Carlos Hipólito, que es este, que lleva el guante blanco a la mano izquierda. El inspector Bernardo Valle, que es el que con la mujer fallecida, con la suegra dándole la tabarra y calentando la cabeza a los hijos que se vayan con ella, que no sé qué. Que, bueno, Carlos Hipólito, ¿qué vamos a decir? Carlos Hipólito es un actor imprescindible ya, o sea, es un actor, no ya, hace muchísimo tiempo. En teatro es fabuloso, yo lo he visto en teatro en cantidad de montajes y es una maravilla. Pero después también en películas, Salsa Rosa de Gómez Pereira, Mi hermano del alma, junto a Juan Puig Corbet. En las películas últimas de Garci, desde You Are the One, Historia de un beso, Ninette es el protagonista, el Andrés, es Carlos Hipólito, en Tío Vivo C 1950, Sangre de Mayo, en Holmes and Watson de Madrid Days, toda esta está Carlos Hipólito. Y series ha hecho una porrada. O sea, por ejemplo, pienso, esta solo sale el capítulo inicial en Vivir sin permiso, un policía corrupto al que el coronado le quita en medio, también pero es que sería hecho muchísimas. Desde Cervantes, Goya, en Goya también trabaja. Vis a Vis, en Vis a Vis era el padre de la protagonista. Caronte, o sea, Carlos Hipólito es muy reconocido y muy reconocible. Y hace este inspector Bernardo Valle. Frente a él, ¿quién está? Mario Pastor. Mario Pastor es el jefe de los ladrones, el que organiza el cerebro de los casos, que ya digo, es como un camaleón, un tipo que se cambia de indumentaria, de aspecto y de apariencia física como con solo chasquear los dedos, poco menos. Esto lo interpreta José Luis García Pérez. José Luis García Pérez me parece también otro actor muy apreciable, muy interesante y muy divertido. Por ejemplo, en Reinas de Gómez Pereira, yo creo que era el primer trabajo que yo lo vi, muy interesante. En Holmes and Watson de Madrid Day, que hemos dicho de García, también interviene él. Carmina y Amén, con la madre del Paco León, que está magnífica. Carmina Barrios, que es divertidísima. Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, también el intervenir. O series como Periodista, como Padre Coraje, como Sé quién eres, o sobre todo también me llamo Hospital Valle Norte, junto a Alejandra Jiménez. Él hace un personaje muy importante. Y también en otra serie, que si la continúan hablaremos de ella aquí, porque es que han puesto media serie, han puesto 6 capítulos, que se llama La noche más larga, de un presidio. Él es uno de los policías que tiene que asaltar un presidio para sacar a un tío de ahí, pero es que la serie no ha concluido, está en la mitad. En fin, ya veremos, a ver. Bien, seguimos. El otro ladrón más veterano, que es que tengo aquí el reparto, ¿verdad? Que además lo voy a poner así porque ¿para qué lo voy a poner tan extendido? Bueno. El otro ladrón más veterano, que tiene una experiencia, que además tiene una enfermedad tal, que se llama el personaje César Ferrer, que es el que la policía identifica, que es el que después se hace pasar por muerto y tal, lo interpreta José Ángel Ejido. José Ángel Ejido, yo no lo he visto nunca de protagonista, pero de secundario importantísimo, lo he visto infinidad de veces. En Gran Reserva, en El origen, por ejemplo, era un personaje muy importante. En Águila Roja, en Matadero, hacía el señor Patiño, el capo de la droga gallega, pero también lo hemos visto en series más antiguas como Gato en el Tejado, que también comentamos aquí en el canal, o como por ejemplo Lorca, muerte de un poeta, de Bardem. Pero después en películas, aquí he apuntado algunas, por ejemplo, El amor perjudica seriamente la salud, de Gómez Pereira, siempre personajes importantes, pero no protagonistas. Carreteras secundarias, de Martínez Lázaro, Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, o Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda. También interviene, recuerdo perfectamente, Pájaros de papel, que es una película dirigida por Emilio Aragón sobre una novela escrita por su padre, por Miliki, que estaba muy bien. También interviene José Ángel Ejido. Después, el otro ladrón, jovencito, Jorge Leston, Eloy Azorín. Eloy Azorín, yo recuerdo como un relámpago, una película protagonizada por el inmenso Santiago Ramos, él interviene allí. Todo sobre mi madre, de Almodóvar, El año del diluvio, por ejemplo, o series como Arroz y Tartana, que es la única serie que hizo Berlanga, por ejemplo, recuerdo que estaba por allí, o Águila Roja también. En Aída también salía, hacía una temporada, hacía un personaje bastante importante, Eloy Azorín. Después tenemos a Sara Martín, interpretada por Pilar Punzano. Yo esta chica la he visto menos, recuerdo haberla visto en París Tombuctú, la última película de Berlanga, o en series como El comisario sí aparecía muy jovencita, o en Cuéntame también ha aparecido. Pues esta es la que cierra el grupo de ladrones. Mientras que tenemos a Ana Risueño, que es una actriz también, Bajo la piel, de Francisco Lombardi, por ejemplo, Lucia y el sexo,
de Medem, o también una película que son dos películas que hay gente a la que le gustan mucho y otras poco. A mí, yo soy más bien partidario de estas películas, que son La herencia Valdemar, que es lo último que hizo Paul Naschy, un intento de aproximación visual a los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Pues en todo esto interviene Ana Risueña, como en Cuéntame más que amigo, o Las chicas del cable. Ella hace Pilar, que es la esposa de Mario Pastor, del ladrón, del jefe de los ladrones. La esposa, que es periodista, que tiene algún choque con los mismos ladrones, pero que no conoce para nada al inspector Valle, por lo tanto, no sé de qué manera llegan a terminar siendo pareja, pero bueno, estas son cosas que están en esos capítulos que no se hicieron, ¿verdad? Y en la comisaría, bajo las órdenes del inspector Valle, hay dos subinspectores, hay más agentes de a pie y tal y cual, pero hay dos subinspectores que tienen bastante relevancia en la serie, que están permanentemente allí, son una chica y un tipo. La chica es la subinspectora Mendoza, interpretada por Leticia Dolera. El otro lado de la cama, de Martina Lázaro, por ejemplo. Es que digo alguna, porque me apunto aquí alguna cosa, pues por dar alguna referencia, no por recorrer su filmografía completa ni nada. Pero, por ejemplo, al otro lado de la cama de Martina Lázaro, Holman Watson, de Garci, también, que ya lo hemos mencionado varias veces, series como Al salir de clase o Los Serranos, y en Pequeños asesinatos de Agatha Christie, la primera tanda, que se llama Pequeños asesinatos en familia, en francés, que es Una Navidad con Hércules Poirot. Ella hace el personaje de la española que llega allí, que es descendiente del patriarca de la familia. En verdad, tiene un nombre, aquí le cambiaron el nombre en francés, pero bueno, ella es Leticia Dolera, que es la que interpreta a la subinspectora Mendoza. Y el subinspector, que se llama Cortés, que es más patosillo, que tiene una familia más convencional, digamos, le dicen que es un calzonazo, y es un hombre que comete algunos errores, pero que es muy buena persona. Cortés, que está interpretado por Jorge Ruela. Jorge Ruela, que, por ejemplo, Moro y Cristiano hace un papelito, Las cosas del querer de Chávarri, por ejemplo, también aparece, Luz de domingo de Garci, La inevitable Holmes and Watson, también tiene allí un papel, y series, por ejemplo, Hay señor, señor, con Pajares, y sobre todo El botón es sacarino, que él era sacarino, que fue una serie bastante olvidable, pues era sacarino. Después está Nicolás, que es el perista, el que les encarga los distintos robos, los distintos golpes que van dando, que tiene una especie de almoneda donde se ve allí siempre arreglando relojes y tal y cual, que lo interpreta Jordi Dauder. Jordi Dauder, casi un fundamental del teatro, la televisión y el cine, sobre todo catalán. Yo recuerdo películas de Ventura Pons como, por ejemplo, Amor de idiota, como Anita no pierde el tren, como Caricias, basada en una obra de Sergi Belbel, y sobre todo también una serie que se llama Ni saga de poder, que funcionó muy bien en Cataluña. Y este es el que hace el perista mayor, que le va mandando una cosa y otra. Y después me he apuntado aquí una serie de cameos, o personajes muy breves, que van apareciendo en la serie, porque le dan cierta relevancia y me parece pues que es importante decirlo. Por ejemplo, Asunción Balaguer. Asunción Balaguer es la sacristana esa que conté antes, era la mujer de Paco Raval, ya muy arrugadita, muy mayor, que se llamaba La Reliquia para jugar al bingo, para que le dé la suerte. Después está Antonio Medina. Antonio Medina es un inevitable de los dramáticos de televisión y de la serie. Es que me pusiera a decir papeles, yo que sé los que diría. Y aquí sale un personaje que se le ve pasar, porque es el abogado precisamente del inspector aquel que supuestamente, del supuesto inspector que venía de Barcelona. Hay un abogado que lo saca inmediatamente, y es Antonio Medina, que se le ve, pero no habla, además se le ve casi todo el rato, nada más que del hombro para abajo, y hay un momento que se le ve la cara, pero se le ve pasar, ¿no? Más gente. Fernando Conde. Fernando Conde es el que formaba parte del original trío Martes y 13, junto a José Mayuste y Millán Salcedo. Fernando Conde era el tercero en discordia, el de la barba, y aquí hace ese mendigo al que he aludido antes, que va pidiendo 1.500 euros y que va haciendo cosas que lo explican en el asunto. En fin, personaje muy gracioso, a mí me parece un personaje, y además muy bien interpretado por él. Después tenemos a Fermín Reixac, otro clásico del teatro catalán, imprescindible, que hace el suegro del inspector Valle. El suegro del Carlos Hipólito es él. Después aparece Carlos Larrañaga en 5 segundos, haciendo un personaje que, bueno, al que se alude en muchas ocasiones y aparece siendo el dandy que hemos dicho antes. Después tenemos a Mariano Venancio, que a mí me parece extraordinario. Mariano Venancio, que se dio a conocer mucho por hacer el superintendente Vicente en las películas de Mortadelo y Filemón, de las que Pepe Villuela era el Filemón, pues él era el superintendente, y aquí hace el gerente de un casino. Es que es un actor extraordinario. También hizo otra serie, El Pueblo, que era el cura,
Había un cura primero que era otro, pero el segundo cura era él y era estupendo, siempre de mal humor, siempre blamando por allí, Mariano Venancio. Después está Mario Zorrilla, que es un actor que yo lo veo muy poco, muy buena persona, que hace cuando hacen el golpe en el casino, el ladrón joven, Jorge lo identifica como que es un taur profesional. Y además genera problemas. Y a ellos les lleva problemas. Y aparece que así, con un gesto mal encarado, tal, pues este es Mario Zorrilla, mi amigo Mario Zorrilla, como también es mi amigo Alberto González, que lo vemos en infinidad de sitios haciendo papelitos también, que aquí hace de un jefe de seguridad del museo, donde van a robar un Van Gogh. Y un jefe de seguridad al que lo estafan haciéndole creer que le ha tocado la primitiva. Y allí está Alberto, que es un buen amigo del canal también, Alberto, por cierto, tiene su canal también. Y bueno, Eduardo Velasco, que es otro amiguete también, que hace de un jefe de seguridad de seguridad de una bodega donde roban unos vinos. Él es el encargado de controlar todo lo de la bodega y también aparece allí. Por último he querido mencionar, porque me parece entrañable, a Jack Taylor, que hizo muchísimo cine aquí en España, muchísimo, aquí ya muy veterano, muy mayor, que es un comprador que encarga a Nicolás, al perista aquel, que robe una especie de huevo que va en un pedestal que dentro tiene una figura de oro llamada la ninfa de oro, que él quiso comprar en diversas ocasiones, en subasta y tal, y nunca se puede hacer con ella, pues encarga que lo roben para tenerlo él. O sea, aquí ya muy mayorcito, pero muy bien, está muy bien haciéndolo. Bueno, y esto es lo que hemos querido decir de la serie. O sea, a través del reparto, pues un poco, tampoco es que no es una serie de ayer, es que es una serie de 2008, que se puede ver en cualquier momento, pero que ya tiene cierto tiempo y por lo tanto ha tenido su visibilidad. Y bueno, hemos querido un poco reivindicarla, a pesar de que la mala labor de la gente de producción haya hecho sintetizar 5 capítulos en uno, con lo cual, no, porque tampoco es un resumen de los 5 capítulos, lo que han hecho es cerrar, vamos a ir cerrando, y van cerrando flecos, pero queda la cosa un poco desangelada, para el nivel de la serie, que en mi opinión es un nivel bastante bueno y bastante interesante. Ritmo a veces vertiginoso, otras veces más pausado, según lo requiera la serie, la acción, las distintas tramas. A mí me parece que es una serie muy, muy interesante y que eso que cayó en el olvido por esto que hemos dicho, por el funcionamiento de Televisión Española en aquel momento. En fin, yo esta serie la recomiendo, pues sí, o sea, tampoco es una serie que vayamos a decir, pero es una serie digna, es una serie decorosa, una serie distraída, es una serie que te engancha y que la ves con agrado y con facilidad, y por eso la hemos traído al canal. Pues si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al icono del me gusta. Si te interesan estos temas de teatro, de cine, de televisión, de narrativa de género, de cómic, que vamos tratando un día y otro, te agradeceremos también que te suscribas al canal, que nos hagas compañía pues los días que puedas, de forma sistemática, para así un poco entrar a la dinámica del colectivo este que somos un poco ya retrologando. Y nada más. Gracias como siempre por la compañía y hasta otro vídeo. Nos vemos pronto. Un saludo.